muchísimas gracias. En nuestro segmento de asesoría jurídica vamos a hablar acerca de la porción conyugal en caso de fallecimiento del cónyuge. Para ello se encuentra con nosotros el abogado y notario público Isidro Trujillo. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana, doctor. Explíquenos en qué consiste la parte o la porción conyugal. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Cuando hablamos de la porción conyugal, estamos hablando de una institución del Código Civil, en donde obviamente este Código Civil de Nicaragua de 1904 ha sido influenciado por el derecho romano, y esa institución de la porción conyugal prácticamente se origina ahí en el derecho romano. ¿En qué consiste esta institución? Consiste en que hay un fuero de protección de 1/4 del acervo de bienes que corresponden a un causante, o cuando una persona fallece le llamamos causante. Entonces, esa cuarta conyugal está protegido para el cónyuge o la cónyuge sobreviviente. Es decir, es una institución que regula el código en materia de sucesiones, que es una rama del derecho, el derecho de sucesiones. Lo que intentó o se intenta hacer es que se proteja los bienes para el viudo o la viuda en caso de que además del viudo o la viuda también haya herederos como los hijos o los parientes del resto de sé que la ley establece un orden de prelación de quienes son llamados a suceder a un causante, quienes son llamados a recibir la herencia. Pero también la ley establece en qué tipo de porción reciben la herencia. Por ejemplo, hay un 75% de la herencia que está protegido especialmente para los hijos, cuando hay hijos. Si no hay hijos, dice la ley, entonces van los ascendientes, que son los padres, y si no, llama a los colaterales. Pero esa asignación forzosa que llama el Código Civil en su artículo 1297, esa asignación forzosa está especialmente para el cónyuge sobreviviente, sea varón o sea mujer. Si el causante es mujer, cónyuge varón, porque la ley reconoce la relación. Este artículo o la aplicación de este artículo del código está específicamente relacionado cuando no hay un testamento. Me gustaría que me respondiera a la pregunta luego de escuchar la siguiente llamada telefónica. Muy buenos días, usted que nos está viendo, recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono para que la comunicación sea mucho más fluida. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Aló, buenos días. Le escuchamos. Sí, mi consulta es que si un matrimonio, una unión de 21 años y nunca se han casado y no piensan casarse, pero siguen juntos, y cómo queda ella a la hora del fallecer, pues, porque el que tiene propiedad es él. Hay 2 hijos. No sé, no escuché. Ella pregunta qué sucedería en una relación de unión de hecho estable que tiene más de 21 años, que tienen hijos y propiedades. ¿Qué sucedería si en un dado caso la porción de la cuarta conyugal, que es el tema que estamos hablando, está protegido para el cónyuge sobreviviente, que es un término meramente derivado del consorte de la institución del matrimonio? Pero ahora la ley, la Constitución Política, el artículo 70, que habla de también el reconocimiento a la unión de hecho estable, y el Código de Familia, la ley 870, establece el procedimiento para el reconocimiento de unión de hecho estable, sea esta declarada en vida ante notario o declarable judicialmente cuando existen los parámetros que exige la ley para declararse a través de una sentencia. Entonces, si se declara la unión de hecho estable, esa misma porción conyugal del 25% del acervo de bienes o más hereditaria, como le llamamos los abogados, es protegido para el cónyuge sobreviviente, independientemente de que tenga otros hijos por fuera. Se rige entonces igualmente por el mismo articulado de la ley. Le preguntaba acerca de si este artículo se debe de aplicar cuando no hay un testamento. Algunos abogados van a estar en desacuerdo conmigo, yo sé que la mayoría van a estar de acuerdo, porque hay cierta discrepancia entre unos dicen esta institución es únicamente para los legados, para las herencias cuando son
ad intestato, o sea, no hay testamento. Cuando no hay testamento. Sin embargo, la porción conyugal, la ley establece que es un fuero de protección para la porción independientemente si hay o no hay testamento. De tal manera que ahí yo siempre he asegurado de que el dueño de los bienes puede disponer para después de su muerte únicamente el 75%, porque esa otra porción está protegida por la ley. Son asignaciones forzosas, le llama la ley. Esto de cara a proteger precisamente a la mujer, digamos, que es la que generalmente queda en abandono cuando fallece el marido, y cuando el marido, por ejemplo, no reconoce en ella el derecho que tiene sobre las propiedades. Bueno, y creo deja, que no. por ejemplo, deja a los hijos únicamente. Creo que se no, olvida, ¿sabe por qué? Por el principio de igualdad. Porque también puede suceder de que quien fallece, quien es el causante, es la mujer. Y entonces el varón tiene derecho a el 25% del acervo de los bienes. Entonces no hay diferencia entre varón o mujer. Se puede tomar porque la mayoría de los casos se da en mujer, o sea que los varones, que queda completamente por la cuestión del machismo, decimos no le voy a dejar nada y todo, pero la ley protege. Sí se puede aplicar, pero el espíritu de la ley, cuando se construyó y viendo sus raíces, que entra en vigencia a través del derecho romano por la influencia española, cuando se creó este código, que es de 1904 y que todavía se le han hecho reformas, nuestros honorables diputados han ido conservando esas instituciones. No lo han hecho con ese espíritu, sino con un espíritu de igualdad, porque el derecho le protege tanto al varón como a la mujer sobreviviente. Ahora, ¿qué tan frecuente es que el cónyuge o la cónyuge se queda sin este derecho en la herencia? ¿Qué tan común es que se le herede o se le deje todo a los hijos, por ejemplo, y no se proteja al cónyuge viudo? Mire, se da diversos tipos de casos en nuestro Nicaragua. Hay casos en donde la viuda, como decimos, también se pasa de viva y no trata de agarrar todo el acervo hereditario sin respetar el 75% que corresponde a los hijos. Y hay otros casos donde los hijos también quieren sacar del juego, como decimos en buen nicaragüense, a las viudas o los viudos para quedarse ellos con todo el acervo hereditario. Como le dije anteriormente, sí se da más por el machismo arraigado en mujeres que quedan desprotegidas, pero se dan de todo tipo de casos aquí en nuestro país, máximo en las zonas alejadas, la zona del campo, donde no llega la noticia muy en lleno así. Tenemos una llamada telefónica que me gustaría respondiéramos. Recuerda, por favor, bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o comentario? Aló. 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 Sí, mi comentario es el siguiente. Aló. Sí, por favor, bájale el volumen a su televisor para que podamos escucharla de mejor manera. Aló. Le escuchamos, adelante. Sí, mi comentario es el siguiente. ¿Qué pasa cuando un señor varón queda viudo, la esposa muere, él tiene una casa y resulta de que luego con el tiempo él vuelve a casarse y él pierde su derecho a su casa o igual siempre tiene su casa? Esa es mi pregunta, ya que hay un caso que yo conozco donde los hijos han sacado al señor porque él se volvió a casar. De eso estamos hablando. Él no es que pierda el derecho a su casa. Él lo que ha perdido es la porción que le corresponde a su ex cónyuge para que le quede a sus hijos. Y mire, hacer número ahí cuesta. Porque cuando estamos hablando de la porción, ¿cuál es la porción de ella? El 50%. 50%. Y de ese 50% le queda a él todavía, que se convierte en 100%, una masa del 25%, que está hablando de 12.5%. Entonces, más su 50% de ese bien, él tiene el 62.5% y el restante se divide entre todos los hijos. ¿Ya me entiende? Por eso es que es una cuestión de ejercicio matemático también. ¿Qué se debería de hacer en este caso? ¿Se debe de vender la propiedad o él podría adquirir Comprar. Mire,
La ley establece, esa es una materia siempre en materia de sucesiones, donde habla de otra pretensión que se llama petición o partición de herencia. Muy diferente. La petición para proteger ese 25% y la partición cuando ya el derecho está declarado por un juez que son herederos, pero entonces se establece la partición en cuanto a las porciones que la ley establece, ya que la ley ya deja establecido. Entonces, ahí lo que se puede hacer cuando el bien, como decía la señora, no presta cómoda división porque es una casa, no se puede partir, entonces hay dos procesos. O uno de los herederos compra la otra porción, o entonces lo que se hace es que se somete a un proceso de liquidación, de remate y cada quien agarra su parte. Ahora, ¿qué tan seguido es ver a padres enfrentados con hijos por propiedades? Mucho. Mire, yo me atrevo a decir que un 80% de las familias en Nicaragua vive ese problema de propiedades, de pleitos por herencia, pleitos por porción conyugal, pleitos por asignaciones forzosas, incluso de la pensión de alimentos, que es la otra asignación forzosa que el artículo 1297 establece. Entonces, el 80% de las familias nicaragüenses viven, estoy seguro, ese problema que es un flagelo ya en nuestro país. ¿Esto se debe, o estas diferencias y estos conflictos se debe a la falta de conocimiento de las leyes, a una buena orientación por parte de las autoridades judiciales, sí, de los abogados en general? Falta de educación. Yo creo que el Estado de Nicaragua, yo siempre he dicho, ha hecho buenas leyes, ha invertido en la fabricación de leyes, pero tenemos que invertir más en la educación de la población. Yo siempre he dicho, educar a la gente que antes de morir no le dejen esos problemas a los hijos. Que antes de preocuparse por hacer más hereditaria, nos preocupemos por ordenar la más hereditaria que nos hemos ganado ya. Entonces, por eso es que el Estado debe invertir en materia de publicaciones, educación cívica en este ámbito. Nosotros desde el Centro Jurídico Trujillo hemos asumido una responsabilidad, no solo con este medio, sino en la costa caribe, donde se dan pleitos donde hay macheteados, descapitados, hijos matan a la mamá, mamás matan a sus hijos, padres matan a sus hijos. Se da eso, lamentablemente, es mi tierra, el lugar donde nací, donde vivo, pero se da bastante. Entonces, nosotros ahí estamos haciendo una influencia a través de los medios locales, de radio y televisores, hablando de estos tipos de temas para ayudarle a la población. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por venir a hablarnos acerca de estos temas, que es importante que las personas logren tener información acertada acerca de qué debe de hacer si se presentan situaciones como esta. Recuerda también contactar a los especialistas para que ellos le orienten cuáles son los pasos que usted debe de seguir para defender sus derechos. Es momento ahora de dejarles con lo que sucedió un día como hoy en la historia.